sincrónicas. Entonces, antes que nada, darles los buenos días a los que no se están conectando de forma sincrónica. Hoy nos vamos a centrar a utilizar gran cantidad de cosas que estuvimos viendo por separado, en diferentes unidades temáticas de esta materia, las vamos a tratar de reunir en un paciente hipotético que es el paciente traumatizado, ¿sí? Entonces, para empezar, vamos a empezar introduciendo el tema trauma, porque es la primera vez que ustedes se encuentran con esta entidad patológica. En principio hay que entender que el trauma se debe tratar epidemiológicamente como una enfermedad. De hecho, lo llamamos enfermedad trauma, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene todas las características de una enfermedad, ¿sí? A ver si logramos que esta computadora funcione. Ahí, ¿sí? En principio, ¿por qué les digo la enfermedad trauma? Cuando uno define una enfermedad, ¿sí?, encuentra que tiene un agente etiológico. En el caso del trauma, el agente etiológico puede tener que ver con una colisión vehicular, violencia, una caída, ¿sí? Ahí hay un agente etiológico, una noxa, algo que generó un daño. Y que este daño se tradujo en alteraciones fisiológicas que nosotros llamamos enfermedad. Tiene un sujeto sobre el cual actúa este agente etiológico. En este caso es nuestro sujeto de estudio, el paciente o el sujeto de atención, o el sujeto de derecho, depende la forma en que lo nombremos. Yo soy de la vieja escuela y por eso les digo paciente, pero cuando estoy diciéndoles paciente estamos hablando de un sujeto de derecho, ¿sí? Tiene un tratamiento, ¿sí?, acorde a la severidad del caso y a las diferentes intervenciones, ¿sí? Es decir que, si bien no es una enfermedad contagiosa, porque uno cuando habla muchas veces de enfermedad está siempre pensando en enfermedades infecciosas o infectocontagiosas, pero tiene todas las características. El trauma puede ser visto como, por ejemplo, puede ser visto a un paciente diabético. ¿Es prevenible? Por supuesto que sí. Y en su mayoría es quizás una de las enfermedades más prevenibles el trauma. Así que imagínense qué importante que es también tener en cuenta todos los mecanismos que hacen a la prevención primaria, ¿sí? Porque es un grave problema de salud pública, ¿sí? Se muere más gente por trauma en la edad joven o queda con secuelas permanentes y con años de vida afectados por discapacidad menores, que muchas de las otras enfermedades que nosotros permanentemente estamos tratando de prevenir, como puede ser la diabetes, la hipertensión arterial, la enfermedad cardiocerebrovascular. ¿Es un problema de salud pública? Sí. Es la primera causa de muerte en individuos que se encuentran entre los 18 y 44 años. Y yo les diría, es la primera causa de muerte desde el año de vida hasta los 44 años. Lo que pasa es que nosotros acá estamos hablando de adultos, y por eso yo los segmento a los 18 años, pero sepan que en pediatría también. Tiene una distribución universal, el trauma es una pandemia. Y hago un silencio a propósito para que esto haga como ruido, ¿no? El trauma es una pandemia, tiene distribución universal como enfermedad. Es decir que tiene un valor importante que nos formemos en función de aprender sobre esta patología. Hay algunos estudios en la Argentina, tengo que decirles, para que ustedes lo sepan, hemos hecho grandes esfuerzos académicos, societarios, desde la Sociedad de Terapia Intensiva, la Sociedad de Trauma, desde la Academia de Medicina. Hemos estado trabajando casi 2 años en su momento en un consenso para la formación del recurso humano de trauma, en el que tuve el orgullo y el honor de compartir con gente que sabe muchísimo más que yo del tema, representando enfermería. Y esto no se los digo para pelar las plumas, sino para decirles que hubo grandes esfuerzos, pero en la Argentina no hay un registro de trauma. Así como existe un registro, por ejemplo, de tuberculosis, existe un registro de enfermedades de transmisión sexual,
¿sí? No existe. En Argentina lo único que se registra a nivel boletín epidemiológico son las enfermedades transmisibles. Entonces, no sabemos cuánta gente realmente ha sido víctima de un trauma durante el año pasado. No lo podemos saber. Tenemos pequeños registros institucionales, pero no hay un registro a nivel nacional como el que yo les estoy compartiendo en pantalla, que es de Estados Unidos, es el Traumatic Coma Data Bank. En Estados Unidos el trauma es de denuncia obligatoria y se producen estadísticas a partir de eso que nos van diciendo algunas cuestiones que podrían ser traspoladas desde el punto de vista del mosaico epidemiológico a las grandes ciudades del resto del mundo. Por ejemplo, Buenos Aires, Córdoba, Rosario, ¿sí? Las ciudades que tienen mayores, Salta, capital, las ciudades que tienen mayores índices de trauma. Y muchas ciudades en Argentina, estas no son las únicas, pero les pongo unos ejemplos. ¿Sí? Que no es lo mismo vivir en la ciudad que vivir en el campo. En la ciudad, la posibilidad del trauma asociado a la colisión vehicular, a los accidentes de tránsito, mal llamados accidentes de tránsito, porque si son prevenibles no son accidentes, pero bueno, están como más presentes en nuestra imaginación, en nuestra posibilidad de entender el paciente. Ahora, por ejemplo, en el campo existen los traumas en relación con maquinaria agrícola, las intoxicaciones son consideradas traumas, y ahí piensan en los pueblos fumigados, en gente que trabaja en las cosechas. Es decir, que si uno se abre a pensar el trauma como algo pandémico, como algo de distribución mundial, y que responde a las condiciones socioambientales en las cuales estamos insertos, bueno, claramente ustedes hoy tienen más posibilidades de que se lo lleve puesto el 177 el 29 de septiembre cuando van a la facultad, que a tener un accidente con una máquina rural. Pero, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la prevención de los accidentes domésticos, que son la primera causa de trauma en la edad pediátrica, eso tiene distribución a nivel mundial, porque niños que se queman con agua caliente porque quedó la pava puesta en el fuego, les pasa a niños en el mundo. Digo esto como para que nos hagamos un marco, ¿sí? Ahora bien, una vez instalada la situación que generó esto, el trauma en sí mismo, hay factores independientes, ¿sí?, que predicen cómo va a ser la evolución de ese paciente. Cuando hablamos de factores de riesgo independientes, estamos diciendo que cuando se estudiaron, se limpió, si se quiere, para decirlo de una manera que se entienda, todas las variables de confusión que podríamos decir, no, bueno, en realidad la edad pero, o la escala de coma de Glasgow pero, bueno, eso no va a suceder en este caso. La acomodamos de vuelta, así lo pueden ver. ¿Cuáles son estos factores independientes? Que si están presentes determinadas condiciones asociadas, van a decirme cómo puede evolucionar el paciente, para bien o para mal. Eso es un factor independiente predictor. Ya cuando ustedes cursen epidemiología van a tener algunas herramientas un poco más de lectura de este tipo de formas de clasificación, un poquito más acertadas. Pero la idea es que yo quiero que entiendan es que estando presentes anormalidades en estas cuestiones, independientemente de otras condiciones del trauma, de qué tipo de trauma sea, de cómo se haya producido, de cuánto tiempo pasó la evolución entre el trauma y la atención médica, estos nos hablan rápidamente de qué pronóstico tiene el paciente. ¿Y por qué hago hincapié en esto y por qué me quedo acá tanto tiempo? Porque los tenemos que ir a buscar, como yo les digo siempre, tenemos que ir a buscar estas cosas que sabemos por bibliografía, que sabemos por estudios científicos que nos van a dar rápidamente información sobre el pronóstico del paciente. Fíjense, la edad, como casi todas las enfermedades, el trauma no escapa porque es otra enfermedad,
los extremos de la vida revisten mayor gravedad y peor pronóstico. Cuanto más chico es el paciente, cuanto más anciano es la persona que sufre el trauma, más riesgo de vida tiene. GCS es escala de coma de Glasgow. Y ya vamos a verla, como para que tengan una idea de qué se trata, y luego cuando ustedes cursen otras materias, la van a poder implementar con pacientes. Y la escala de coma de Glasgow mide justamente esto, en qué grado el paciente se encuentra afectado neurológicamente. Es una escala de valoración neurológica. ¿Sí? Cuanto más baja es la puntuación en la escala de coma de Glasgow, más riesgo de muerte va a tener este paciente, o de deterioro neurológico inminente. La tomografía axial computada, la presencia de anormalidades, sobre todo cuando hablamos de politrauma, estamos hablando de un paciente que tiene trauma de cuerpo y de cabeza, o sea, trauma de cráneo. Por lo tanto, anomalías visibles en la tomografía axial computada también son predictoras de pronóstico. O la no aparición de anomalías es de buen pronóstico. Las pupilas, que yo hago siempre hincapié que es algo tan sencillo como tener una linternita en el bolsillo, chiquitita, que me permita ver el reflejo pupilar. Y si hay anormalidades en las pupilas, estamos hablando de que ya hay deterioro de las estructuras en el cráneo, que es una cavidad cerrada y que acaba de sufrir un golpe y que se va a hinchar, como cualquier otra cosa que se golpea, se va a hinchar o va a tener un hematoma, pero esto va a pasar adentro de una cavidad ósea cerrada, por lo tanto, cualquier lesión ocupante fácil, sea edema, sea hematoma, va a generar presión. Y les puse claramente hipotensión arterial. Un paciente que ingresa a una guardia, o que ustedes lo van a buscar en una ambulancia, tiene signos de hipotensión arterial, aunque no le hayan podido tomar la presión, tiene signos de hipotensión que ustedes ya conocen, que son los signos de hipoperfusión. Estos pacientes tienen peor pronóstico, y son los que llamamos los pacientes que han sido mal resucitados en forma inicial. Los pacientes tienen duplicada la posibilidad de muerte. Es decir, que para el trauma hay dos grandes enemigos, ¿sí?, que empeoran el pronóstico del paciente. La hipoxia, la hipoxemia y la hipotensión. Es decir, que no le llegue flujo sanguíneo a los órganos, porque haya, por ejemplo, una hemorragia visible o no visible, alguna situación por la cual haya hipotensión arterial, y por otro lado, cualquier situación que genere deterioro de la vía aérea, de la respiración, con su consecuente hipoxemia. ¿Ven cómo el ABC que venimos viendo, lo saqué de acá y se los voy a volver a traer acá? ¿Ya? Estamos haciendo un recorrido en la materia, no es porque sí, que yo desde el primer día les dije, vamos a robarnos el ABC del trauma y lo vamos a traer a otras situaciones clínicas. Bueno, ahora lo vamos a retomar, porque ustedes ya están cancheros con esto, y ustedes se están dando cuenta que cuando yo les hablo así, tuk, 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 les estoy diciendo A de vía aérea, B de respiración, C de circulación, D de deterioro neurológico, y acá están las pupilas, la tomografía, la escala de coma de Glasgow, y después iremos a mirar todo el cuerpo para ver si hay otras lesiones menores. Si ustedes lo piensan así, tienen resuelto el 50% de la evolución inicial del trauma, que tiene que ser rápida, porque rápidamente evaluamos y actuamos. Es muy empoderador que la enfermería sepa cómo proceder en estos casos, que por suerte está todo escrito, no hay que improvisar nada, solo hay que estudiarlo. Y generalmente cuando las cosas se hacen bien, cuando el team de trauma trabaja bien, las probabilidades de que el paciente tenga secuelas permanentes e inclusive muera son mucho menores. Cuando el equipo de trauma o la resucitación inicial está retardada, está retrasada, o el paciente no es atendido por un equipo que realmente sepa lo que tiene que hacer y lo haga rápidamente y tenga los recursos económicos y materiales para hacerlo, la mortalidad de este paciente está probado, está aumentada de manera muy significativa. Es decir, que acá se juegan dos cuestiones. El lugar al que va a llegar el paciente, el equipo que lo va a resucitar en la escena,
y los recursos, tanto humanos como materiales. Humanos en formación y materiales en función de tener con qué trabajar y con qué detectar anomalías en el paciente. Bien. ¿Qué pasa con los adultos? Los adultos presentan lo que llamamos la curva trimodal de la mortalidad. Esto que yo les estoy contando en lo que tiene que ver con trauma, viene, como yo les decía, de la epidemiología del trauma como enfermedad. Y fíjense, el gráfico es bastante impactante y claro en él. Hay un 50% de los pacientes que se van a morir dentro de los 30 minutos posteriores al trauma. Estamos hablando de traumas severos, ¿no? Por ejemplo, que hayan chocado dos autos. ¿Por qué se van a morir estos 50% de pacientes? Por lesiones de tórax, por ejemplo, aplastamiento, ¿sí? Por ejemplo, decapitación, ¿sí? Se cercenó la cabeza, ruptura cardíaca, ¿sí? El famoso golpe contra el volante del auto, por eso se inventó el airbag, para que la gente no se muera de un trauma cardíaco con el volante del auto cuando choca de frente o lo chocan y no tiene cinturón de seguridad. ¿Sí? El cinturón de seguridad y el airbag se inventaron justamente porque los pacientes que tenían este tipo de traumas se morían adentro del auto. ¿Sí? Puede haber ruptura o lesión de grandes vasos, que se corte una arteria importante y el paciente se muera desangrado dentro de los primeros 30 minutos del accidente, cuando todavía muchas veces no llegó un equipo de rescate. Este sería el primer pico de esta curva trimodal. En este momento de nuestra formación académica, con este primer pico no podemos hacer nada. ¿Sí? Primero porque nosotros estamos hablando de situaciones que, aunque llegara la mejor ambulancia del mundo, difícilmente podría devolverle al paciente el corazón que se traumatizó. ¿Sí? Hay algunos de estos pacientes del primer pico, depende del tipo de lesión, que si se llega con un equipo de alta complejidad rápidamente a la zona donde se produjo el trauma, algunas situaciones se pueden paliar y puede que el paciente no muera en ese momento, pero tiene grandes posibilidades de morir después, ¿sí? Aún con asistencia de primer nivel. A que no le echamos la culpa de esto a que el examen llega tarde, y no funciona así. Les decía que en esta etapa de nuestra formación con esto no podemos hacer nada, pero en esta etapa de nuestra formación no podemos hacer nada, porque si nosotros estuviéramos ya recibidos y trabajando en equipos de prevención, ¿sí? Educación para que se use casco, para que se reduzca la velocidad en la que se maneja, para que se respete la normativa de tránsito, para enseñar como gente de salud que somos, cómo prevenir accidentes domésticos, ¿sí? Con esta premisa, que si es prevenible no es un accidente, no es un huracán, tsunami o no sé, o una lluvia de granizo de 1,5 kilos que me partió la cabeza a un golpe. No son accidentes y los podemos prevenir. Entonces, este primer pico depende mucho de la salud pública, de la prevención en la salud pública y de alguna manera la responsabilidad de los ciudadanos también. Donde más vamos a trabajar va a ser en el segundo pico, que se produce de muerte, ¿no? El segundo pico de muertes tempranas, que se produce entre la media hora y las 4 horas. Aquí hay un 25% de pacientes que se muere por lesiones reversibles y tratables. Y acá es donde hay que hacer el hincapié, tanto en el prehospitalario como en el hospitalario. Si son reversibles y tratables, este 25% es el que queremos bajar. Pero vamos a ver con qué herramientas podemos empezar a intentar bajar este 25%. Acá está lo que van a encontrar ustedes, o que por ahí ya les está resonando lo que les estoy diciendo, porque lo escucharon, o porque les gusta. Acá se juega mucho el apasionamiento por la emergentología, que tenemos muchos, el apasionamiento por la prevención, por el tratamiento del paciente puramente crítico, aún fuera de las áreas de terapia intensiva, y es esta hora de oro, ¿sí? Que se la llama de esta manera, la hora de oro, justamente porque en esa hora todo lo que hagamos, todos los cuidados que hagamos tendientes a evitar que aumente la mortalidad del paciente a través de
no tratar lesiones reversibles y no permitir que se produzcan lesiones asociadas a las lesiones que el paciente ya tiene, es el momento exacto de intensidad terapéutica, ¿sí? Donde trabajamos todo el equipo para detectar rápidamente estas lesiones reversibles y tratables y evitar complicaciones de estas lesiones, o de no tratarlas, o de tratarlas o que nos pasen inadvertidas. Luego hay un tercer pico de muertes, que es más pequeña la cantidad, que están asociadas a otras cuestiones, ¿sí? Por ejemplo, la instalación de una sepsis, la falla multiorgánica. Esto va a tener que ver con, en principio, qué pasó acá, ¿sí? Cómo se resucitó a este paciente, si usa esa palabra, aunque sea una palabra un tanto fuerte, cómo se hizo la resucitación de este paciente para evitar que se produzca la falla multiorgánica, es decir, cómo se trató integralmente a este paciente, cómo se trató la perfusión, cómo se trató la oxigenación, ¿sí? Cómo se trabajó para evitar complicaciones que no lleven al paciente a la falla de órganos, porque la falla de órganos, si se va superponiendo, lleva a la falla multiorgánica, ¿sí? Un órgano, muchos órganos. Por ahí soy un poco reiterativa con esta primera parte, pero es la parte que más tiene que ver con nuestro accionar en la prevención. Pero no ya en la prevención primaria, donde ustedes hacen salud pública, sino en la prevención secundaria, cuando ya el paciente está institucionalizado, está en el hospital, o está en la ambulancia, y tenemos que empezar a actuar rápidamente para evitar la falla multiorgánica. No podemos esperar que pase acá. Acá ya no hicimos más nada, acá ya no podemos hacer más nada, acá el paciente se va a morir. Esta es otra premisa. El trauma tiene muchas como mantras, como les digo yo. Vieron que yo a veces les digo ciertos mantras, por ejemplo, la taquicardia es anterior a la hipotensión. Bueno, este es otro mantra. Todo paciente traumatizado que está inconsciente tiene trauma de cráneo y raquimedular, o sea, de columna cervical, hasta que se demuestre lo contrario, porque ustedes lo que están viendo con el paciente en la cama, o en la tabla, o en la calle, tirado en el piso, ustedes están viendo la punta del iceberg. ¿Sí? Por ahí le están viendo que le sangra el brazo al paciente. Pero está inconsciente. Y recibió un trauma. Y tenemos que aprender a pensar qué tipo de trauma puede ser. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de mis años de trauma pediátrico. Todo niño que recibió, por ejemplo, una colisión con un auto, tiene un trauma de cráneo y tiene un trauma de tórax, por la altura del paciente. Impactó con el cuerpo, impactó con el tórax y seguro se golpeó la cabeza, esté consciente o inconsciente. En todo paciente adulto o pediátrico que está traumatizado e inconsciente, sospechen que tiene trauma de cráneo y trauma raquimedular. Y vamos a tener que actuar en función de eso. ¿Por qué es esto que se llevó puesto el Titanic? Lo que no estamos viendo, señor. Y esto se va a llevar puesta la vida del paciente, como se llevó puesto el Titanic. Yo sé que estoy como intensa con los ejemplos, pero no se van a olvidar de esta diapo. Y realmente cuando el paciente no se quede cuadripléjico, porque ustedes le cuiden la columna cervical, ¿sí? Y operen e instrumenten esa vía aérea, o movilicen ese paciente, o lo lateralicen, de manera tal que lo protejan de un posible trauma de cráneo, de un posible trauma raquimedular, de un trauma de columna cervical, que el paciente pueda salir caminando, realmente vale la pena recordar esta diapositiva y vale la pena recordar lo que les estoy diciendo ahora. Siempre que no sepamos si el paciente se golpeó la cabeza, se golpeó la cabeza. Siempre que no sepamos, no hayamos visto si el paciente se golpeó la columna, tiene trauma raquimedular. Hasta que lo podamos descartar. Ya vamos a ver cómo se descarta esto, con imágenes. ¿Sí? Desde afuera, mirando al paciente no me puedo enterar. ¿Qué es esto que les estoy mostrando ahora? Esto es lo que llamamos la escala START. La escala START, ¿sí?, es una escala de triage. Ustedes se acostumbraron a oír hablar del triage ahora a partir de las unidades febriles externas.
o feliles de urgencia, la SUFU, y les hacían triage para ver si ustedes tenían sospecha o no de COVID. El triage viene del trauma. El concepto de triage viene del trauma de víctimas múltiples. Es a quién voy a atender con mayor rapidez en función de sus posibilidades de supervivencia. El triage parece algo muy duro, ¿sí? Pero sin embargo es darle al paciente las mejores oportunidades posibles. Y acá van viendo cuáles son los signos vitales del paciente o el aspecto del paciente más relevante para tomar en cuenta para decidir si ese paciente está muerto, y va con etiqueta negra directamente, requiere atención rápida o requiere la posibilidad de irse solo caminando al hospital, a que le hagan una placa porque le duele la rodilla. Vamos a suponer la colisión de trenes, una colisión de trenes, por ejemplo, ¿no? Chocan dos micros en la ruta. Todos los pacientes que estaban adentro de ese micro son politraumatizados, pero no son todos graves. El chofer muere en la colisión y del chofer para atrás hay de todo. Bueno, en principio, el paciente respira, le acomodé la vía aérea primero, ¿sí? Ya vamos a ver diapositivas. ¿Respira? No, listo. Está fallecido, no puedo hacer nada con ese paciente. Respira, ¿sí? Está presente la respiración, ¿sí? Bien, me quedo ahí y lo dejo en que requiere atención inmediata. Me voy a ver cómo respira. ¿Se acuerdan? Respiración, vía aérea. Luego, buena respiración. Respira en una frecuencia mayor o menor de 30 por minuto. ¿Sí? Si el paciente está taquipnéico, necesita atención inmediata. ¿Sí? Me voy de ya vi la A, vi la B. Ahora me voy a la C, la perfusión, ¿se acuerdan? Circulación y perfusión. Y ahí voy al relleno capilar y los pulsos. El paciente, ¿sí?, tiene un relleno capilar mayor de 2 segundos o el pulso radial está ausente, tengo que controlar rápidamente el sangrado. En algún lado está sangrando este paciente. ¿Por qué? Porque tener un relleno capilar enlentecido o un pulso periférico ausente implica que no hay un volumen circulante adecuado. Por ende, el paciente está teniendo una hemorragia. El pulso radial está presente y el relleno capilar es normal. Bueno, me voy a buscar qué cosa. Ya resolví la C, porque el paciente la perfusión la tiene. Me voy a la D, al estado mental. ¿Sí? No sigue órdenes simples. APA, no está sangrando por ningún lado. Hasta ahora con sintomatología de sangrado, porque puedo estar sangrando muy pequeña cantidad. Rápidamente requiere atención este paciente. Tiene todo esto normal, y además puede seguir órdenes simples, listo, lo dejo con una tarjeta amarilla para que cuando hayan resucitado a los pacientes que estaban en emergencia, vayan a controlar a este paciente. ¿Sí? Eso no quiere decir que lo abandono al paciente. Voy a estar mirando, pero lo voy a estar mirando con una intensidad distinta que a este paciente que necesito rápidamente salvarle la vida. Y si puede caminar, le daremos pautas de alarma y le diremos que en tantas horas concurra al hospital a que lo revisen, o que se vaya de ahí al hospital a que lo revisen. ¿Sí? Que no se pierda en el sistema de salud, que no se vaya a la casa y no le importe, sino que vaya a que lo revisen en forma personal. Si tiene cobertura, vaya a su cobertura. Va a ir al hospital, vaya al hospital. Yo me lo llevo yo en la ambulancia. ¿Sí? Nos queda menos de un minuto y nos vamos a volver a conectar. ¿Preguntas hasta acá? Si yo les pregunto qué es el triage, ustedes me van a explicar que es un grupo de evaluaciones que se hacen para decidir qué tan rápido tengo que incidir sobre ese paciente, qué tan rápido tengo que implementar cuidados que dependen